Buenas tardes amigos, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua les da la más cordial bienvenida a nuestro webinario 2015 con el tema La música y el juego del desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 4 años. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Para nosotros es muy importante... ¿Aló? ¿Sigo yo? No, ya, se me escucha, a mí tampoco se me escucha. Muy buenas tardes, les saluda Jessica Tipantuña. Bienvenidos a nuestro cuarto webinario gratuito realizado por la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional del año 2015. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013. Tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios ejecutados a través de la web, que se sustentan en las tendencias actuales de Live e-Learning o programas de formación en vivo. Para el desarrollo del webinario utilizamos la plataforma de videoconferencia WisiQ. Requisitos mínimos: conexión a Internet 512 KB, recomendable, altavoces de preferencia diadema para evitar el ruido externo. La participación se realizará por mensajes de textos a través del chat. Próximos cursos: evaluación y seguimiento de cursos virtuales, programa especializado en seguros, diseño y planificación de cursos en Moodle, programa de consejeros familiares. En este momento nos acompaña la máster Andrea Raza, quien nos va a ayudar con una exposición sobre la música y el juego en el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 4 años. Andrea trabaja en INEPE, es coordinadora de varios proyectos educativos. Además, Andrea es tutora virtual de cursos de educación inicial. Vamos a darle la bienvenida a Andrea, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la música y el juego en el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 4 años. Andrea, nuevamente bienvenida. Gracias por tu predisposición y colaboración. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes con todos y todas las participantes. Para mí es un gusto el poder compartir este cuarto webinario aquí en la Unidad de Educación Virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Mi nombre es Andrea Raza, soy docente en INEPE, que es un proyecto comunitario al sur de Quito, donde trabajamos en una unidad educativa que beneficia a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos. Desde el 2012, en convenio con la Escuela Politécnica Nacional, pues estamos desarrollando cursos de formación y actualización docente y hemos comenzado pues con el diseño de cursos de matemática para maestros de primero, segundo, tercero de básica y también con el diseño de los cursos de educación inicial sobre los niños de 0 a 5 años de edad. Estamos por abrir nuestra 10ª edición el próximo 15 de junio y les invitamos muy cordialmente a participar de estos cursos virtuales. En esta ocasión, pues, tengo el agrado de compartirles una introducción, una introducción sobre la música y el juego en el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 4 años,
como elementos vitales en su crecimiento feliz y para desarrollar todas sus potencialidades, todas sus habilidades y todo el talento con que todos los niños y niñas nacen. Esta exposición es parte, digamos, es una síntesis de algunos de los temas que también se aborda en los 4 cursos de educación inicial que están ahora a su disposición a través del portal de la unidad virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional. Hasta que se cargue la exposición, pues les puedo compartir que esta presentación contiene 2 puntos principales que voy a desarrollarlos en 30 minutos y sobre los cuales ustedes pueden realizar sus preguntas e inquietudes a través del chat, como ya lo señalaron los compañeros del SEC. En una primera parte voy a desarrollar algunos puntos fundamentales de por qué la música es una herramienta vital para los niños y niñas, sobre todo en las edades tempranas, con el fin de estimular su futuro aprendizaje en todas las áreas. Tocaremos aspectos muy interesantes que deben conocer, sobre todo padres, madres de familia de niños pequeños y maestros, maestras de los centros de educación inicial que trabajen con niños de estas edades. Asimismo, en una segunda parte abordaré la importancia que tiene el juego en el desarrollo integral de los niños, cómo aprenden a través del juego y por qué es una parte tan fundamental de su crecimiento feliz e integral. Bueno, mientras se carga la presentación, quiero compartirles un poco del trabajo que yo realizo. Bueno, yo actualmente trabajo en la unidad educativa INEPE como diseñadora de los cursos virtuales de educación inicial para niños y niñas de 0 a 5 años. Además, tengo una licenciatura y maestría en lingüística y enseñanza de lengua y asimismo he realizado paralelamente mis estudios en música, por lo cual esto me ha permitido de alguna manera combinar estas áreas pues para potenciar mediante la música, mediante el juego, la capacidad de los niños no solamente en lengua extranjera, sino en otras áreas de trabajo. Bueno, se acaba de cargar la presentación y quiero agradecer la presencia de todos y todas ustedes. Quiero reiterar para las personas que se acaban de conectar que cualquier duda o inquietud a medida que se desarrolle la presentación la pueden ir tipeando a través del chat. Iniciamos entonces. Como un punto importante que deseo empezar esta presentación es que todos los niños y niñas nacen con todo su potencial listo para ser desarrollado. Un punto importante que debemos saber es que antes de nacer y durante unos 18 meses después del nacimiento, el cerebro humano construye sus redes de conexiones neuronales llamadas sinapsis a una velocidad realmente increíble. Es por esto que este periodo es tan importante en el futuro desarrollo intelectual y emocional de los niños y niñas. Desde muy pequeño, el cerebro del bebé se activa y se forman conexiones neuronales instantáneas. Y estas conexiones, que son como vías y caminos que luego permitirán el fluir del aprendizaje, digamos, de manera feliz, se dan en momentos como cuando se le abraza al bebé, cuando se le acuna, cuando se le canta, cuando se le recita. Sobre todo cuando se le da masajitos, se le conversa mientras se cambia el pañal, se le viste, etcétera. Es importante que tengamos en cuenta que el abrazo, el acunar al bebé, cuando se realizan estas actividades, toda una parte de su cerebro se activa y se forman estas conexiones neuronales que se van reforzando cada vez que se lo acuna en el futuro. Es muy probable, y esto lo han demostrado varias investigaciones, que si no se le abraza durante un tiempo o no se le acuna al bebé, es muy posible, que más adelante tenga retrasos en su desarrollo. Entonces, esto es de vital importancia para el desarrollo temprano de los niños y niñas. Como se ha mencionado, además de los abrazos, es de vital importancia darle al niño melodías, movimientos, palabras y estímulos visuales durante toda la infancia, pero necesita especialmente ciertos estímulos en ciertos periodos.
si se quiere que su cerebro se desarrolle en todo su potencial. Hemos ya conocido, tal vez hemos leído sobre la plasticidad del cerebro de los niños y niñas en las más tiernas edades. Entonces, este periodo de la vida de los niños de 0 hasta los 5 o 6 añitos es muy importante si queremos nutrir todo su potencial para su futuro aprendizaje. Con nutrir me refiero a que los niños y niñas son como una semilla que se le va regando con canciones, con poesías, con abrazos, con ese amor sincero que recibe de todos quienes lo rodean. Y todo eso, pues, va a nutrir todas sus conexiones cerebrales, y no solo del cerebro, sino toda su capacidad emocional, todo su desarrollo emocional y espiritual, para ser una persona íntegra que desarrolle todas sus habilidades en el futuro. Los investigadores han descubierto que la información presentada dentro de un contexto emotivo y afectivo estimula con mayor potencia los circuitos neuronales que la información presentada en un contexto neutro. No en vano siempre se motiva a que cuando se le canta al bebé, al niño pequeño, cuando se le cuenta un cuento, pues lo hagamos cambiando de voces, con risas, con mucho afecto sincero, y esto es absorbido por el niño, por la niña, de tal manera que se siente un ser humano especial, y pues este contexto emotivo y afectivo potencia todo su cerebro y todo su cuerpo. Cuanto más emotiva es la comunicación, por supuesto, más atención pondrá, y cuanta más atención preste, más rápido captará nuevas habilidades en todos los aspectos, tanto verbales, físicos, matemáticos, en todos los sentidos. Por supuesto, es importante que nuestra voz y nuestro sentimiento esté lleno de amor sincero, pues en esta idea que he terminado esta diapositiva dice: la vibración amorosa de la voz debe llenar con palabras y melodías amorosas y tranquilizadoras para que se nutran el cuerpo y el cerebro del bebé. En este punto quiero abordar algunos aspectos sobre la importancia de la música en el desarrollo de las habilidades. Las canciones, poesías, rimas, nanas, etcétera, son una parte vital de la vida de los niños y niñas preescolares. Todos los niños y todos los que estamos presentes en este webinario, que tal vez somos padres, madres, o hemos trabajado con niños preescolares, podemos saber y sabemos, por cierto, que los niños siempre están cantando. Cantan cuando juegan, cantan cuando se van a comer, a lavar las manitos. De hecho, la música es parte importante de su aprendizaje del mundo. Para cada situación de la vida cotidiana de los niños y niñas hay una canción. Un ejemplo muy claro es cuando vemos un niño que se cayó o se lastimó. Siempre le comenzamos a cantar, tal vez, sana, sana, colita de rana, etcétera. O sea, para cada situación siempre hay una canción. El rodear a los niños y niñas de buena música es importante para desarrollar su sensibilidad, puesto que la música, el juego y el movimiento aportan de manera significativa en el desarrollo del lenguaje y habilidades lógico-matemáticas, pues la naturaleza repetitiva y motivadora de la música invita a los niños a descubrir e interiorizar el mundo que les rodea. Esto lo podemos vivenciar diariamente con los niños y niñas cuando tal vez ellos introducen en sí nuevas cosas del mundo exterior por medio de las canciones. Y por supuesto, como les encanta cantar, esto es parte de su vida cotidiana y cantan las canciones una y otra vez. Esto les da felicidad y les motiva a desarrollar, como he dicho hace un momento, toda su capacidad verbal y toda su capacidad de explorar e interiorizar el mundo que les rodea. Por supuesto, con relación a todo lo mencionado anteriormente, esta idea es muy importante. El aprendizaje no es un proceso accidental. El aprendizaje se produce como resultado de estímulos sensoriales y ocurre con mucha mayor facilidad en ciertos momentos que en otros. Esto se debe a la plasticidad del cerebro y ventanas críticas de aprendizaje. Esta idea tiene relación con lo que mencioné anteriormente acerca de que todos los niños nacen listos con todo su potencial para ser desarrollado. Todo depende del entorno que se les brinde a los niños y niñas.
un niño o una niña rodeado de canciones, de poesías, de cuentos, de baile, de amor y afecto sincero, pues va a tener un proceso de aprendizaje muy rico, no va a ser de manera accidental o no va a ser porque milagrosamente nació con un gen de inteligencia o no. Es el resultado de todos los estímulos con los que le rodeamos. Y el mejor estímulo, como quiero recalcar, es el afecto sincero que damos a los niños y niñas. Aquí he mencionado lo de las ventanas críticas de aprendizaje. Estas ventanas críticas son periodos durante los cuales se produce el aprendizaje más rápido y sin esfuerzo, y también a los periodos en que hay menos probabilidades de olvidar la información recibida. Esto tiene que ver con lo que ya mencioné de las conexiones neuronales. Entonces, los periodos en que hay menos probabilidades de olvidar la información recibida es una ventana crítica para activar las conexiones neuronales y se presenta siempre en las edades más tempranas. Y es por eso que este webinario tiene tanta significación para todos y todas quienes estamos participando. Cuando brindamos a los niños y niñas oportunidades para cantar, bailar al ritmo de la música, estamos favoreciendo el desarrollo de sus habilidades para que posteriormente su aprendizaje se dé con mayor facilidad. Por supuesto, todo el trabajo con los niños pequeños, incorporando canciones, rimas infantiles, paseos, etcétera, etcétera, favorecen el desarrollo del cerebro del niño del modo que lo necesita y en todos los momentos que lo necesita. Entonces, como veremos también, una ventana crítica de aprendizaje, que son estas edades tempranas, es el momento ideal para dar al niño la información que desea, ¿sí? Y se va a beneficiar de esto en todos los momentos de su vida. Antes de pasar a la importancia del juego, quería compartirles una idea muy importante. Todo esto que he hablado de la música y de cantarles y de vivenciar con los niños y niñas mediante el movimiento, mediante los arrullos, las nanas, es muy importante que quede en nuestro cerebro y en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón como padres, como educadores, porque nosotros como adultos que estamos encargados de la formación integral de los niños, somos los instrumentos más valiosos para que ellos desarrollen una mente creativa, un cuerpo sano y un corazón generoso y receptivo. Pienso que todo el objetivo de este webinario y de nuestro trabajo con niños pequeños es pues, proporcionar un crecimiento de seres humanos íntegros y felices. Ahora bien, pasaremos al segundo y último punto de esta presentación, que es la importancia del juego en los niños y niñas pequeños. Quisiera comenzar con algunos puntos que he encontrado interesantes de por qué juegan los niños. Obviamente nos puede parecer una pregunta muy obvia, pero vale la pena recopilar estos puntos importantes. Primero juegan porque les gusta. El juego es una parte vital de la vida de los niños y niñas. Les gusta la experiencia física y emocional de jugar y la oportunidad de explorar el entorno. El juego es un modo de expresar sus sentimientos íntimos y su saber. Sobre todo hemos podido ver esto con niños y niñas cuando empiezan con su juego simbólico, cuando con sus muñecos o cuando están solos empiezan a recrear situaciones de su vida cotidiana, sentimientos fuertes que han experimentado en algún punto de su día o de su vida mediante su juego. El juego es tan vital como el comer y el dormir para el bienestar de los niños y niñas. Los niños y niñas empiezan a conocer el mundo exterior y aprenden a manejarlo mediante el juego. Con el juego exploran también la naturaleza y la intensidad de sus propios sentimientos y sus recursos frente al mundo exterior. Esto lo podemos vivenciar cuando un niño o una niña que ha experimentado alguna emoción muy fuerte, vamos a poderles observar si prestamos atención en su juego, cómo plasma estos sentimientos al hablar con sus juguetes o al recrear situaciones fuertes, felices, tristes, duras que han pasado. Y esta es su manera también de empezar a dilucidar lo que está pasando en el mundo que les rodea, en su mundo exterior. Cuando los niños y niñas de 2 años especialmente juegan, están tratando de dilucidar la diferencia que hay entre imaginación y realidad. Están intentando averiguar cómo se comportan en el mundo la gente y las cosas. Están ensayando papeles y practicando habilidades.
No en vano hemos observado a los niños que cuando descubren algo que, por ejemplo, es imaginario, algo que tal vez han leído en un cuento, se les ha leído, mejor dicho, en un cuento, algo que han visto tal vez en un programa de televisión que les gusta, comienzan ellos en el juego a diferenciar, ok, es que el perrito de aquí habla, pero porque es de juguete, mi perro tal vez de verdad no, porque es de verdad. Y comienzan a dilucidar pues esta diferencia entre la fantasía y la realidad. Y es muy mágico observar cuando los niños y niñas comienzan a mezclar fantasía y realidad en su juego. Asimismo, en esta parte que he mencionado de ensayar los papeles y practicando habilidades, se refiere a que cuando ellos van descubriendo lo que en el mundo exterior sucede, que tal vez mamá trabaja como profesora o papá, no sé, vende en una tienda, pues ellos comienzan a reproducir en su juego estas habilidades y comienzan a practicar, yo soy una doctora, o yo soy una vendedora, o yo soy un artista, una pintora, y comienzan a descubrir y explorar todas estas opciones que el mundo les trae plasmados en la magia de jugar. Los niños juegan también para sobreponerse a fuertes emociones como las del amor y el odio. Es el punto que ya lo he mencionado anteriormente. Cuando un niño, cuando una niña ha sufrido tal vez un tipo de maltrato o algún sufrimiento fuerte, pues obviamente va a plasmar esto al jugar y al hablar sobre todo con sus juguetes. Muchas gracias por todas sus preguntas, están siendo receptadas y serán respondidas al final de la presentación. Les agradecemos por su atención y por estar tan pendientes de esto. Continúo entonces. Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al juego como actividad clave en el proceso de desarrollo del pensamiento. Lo más importante del juego es que da placer y que es muy divertido. Es importante saber que cuando proponemos un juego o se propone un juego, es proponer un significado compartido entre todos los que juegan a través de un guión interactivo. Por ejemplo, jugar a la familia, jugar al doctor, jugar a ir de paseo. Son todas ideas y significados que tienen los niños en su mente que se organizan en secuencias ordenadas a través de la acción de jugar y, por supuesto, en cómo va evolucionando el lenguaje en los niños y niñas. Cuando nosotros nos detenemos de observar el juego de los niños, podemos observar que el jugar implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de comparación de acciones, selección de materiales a partir de determinados criterios y de producción de argumentos. Esto es algo muy interesante cuando observamos a los niños sobre todo jugar en grupo. Jugando, el niño aprende modos creativos de superar los obstáculos que la vida le pone adelante. Y la capacidad que el niño tenga para jugar tendrá un efecto muy grande en su futuro desarrollo. No en vano se ha enfatizado en la importancia de proporcionar momentos claves de jugar con los niños y niñas y dejarles que ellos solos, pues si tienen que trepar algún obstáculo, tienen que subir en algún momento, dejarles que ellos exploren, que ellos busquen soluciones, que ellos con creatividad desarrollen todo su potencial y eso les estamos brindando herramientas para su futuro desenvolvimiento en problemas y decisiones de la vida adulta. Si de niños tenemos la oportunidad de jugar, de cualquier modo que sea, y los padres nos animan a hacerlo, y aquí puedo decir los padres y maestros de los centros infantiles, establecemos dentro de nosotros los cimientos firmes para seguir en el futuro venciendo obstáculos y hasta para disfrutar venciéndolos. Hemos visto que los niños y niñas cuando se enfrentan a alguna dificultad mientras juegan, pues y están ahí empecinados en solventarla, al lograrlo, son felices al hacerlo. Entonces, este sentimiento queda plasmado en su interior, ¿sí? Como una impronta en sus células y en su mente y corazón, y esto les servirá para que cuando tengan alguna dificultad en el futuro, pues la puedan solventar de manera feliz, de manera tranquila y de manera fluida. Como idea para finalizar esta sección del juego, he puesto aquí que el jugar
provoca un sentimiento de satisfacción y felicidad en el niño. Al jugar, puede desplazar sus miedos, angustias y problemas. La acción repite en el juego todas las situaciones. Esto le permite ejercer un dominio sobre objetos externos a su alcance, hacer activo lo sufrido, cambiar un final, tolerar papeles que le gustan menos o que le están prohibidos y repetir a voluntad lo placentero. A veces puede pasar que como adultos no nos damos cuenta de la importancia que el juego tiene para el niño. De hecho, los niños, desde muy pequeños, desde 1 o 2 añitos, juegan desde el mismo momento en que se despiertan por la mañana. Y cuando juegan, los niños trabajan y lo absortos y concentrados que están a veces muestra lo duro que están trabajando y cómo su pequeño cuerpecito, su pequeña mente y corazón están absorbiendo absolutamente todo lo que les rodea. Y aquí vuelvo a expresar una idea interesante de de toda esa importancia de qué entorno les damos a los niños para que sus mentes, su corazón, su espíritu se desarrollen con total felicidad. Y el juego es algo vital en el desarrollo de todas sus capacidades, pues no academiza, no quiere decir, bueno, que estimular al niño quiere decir brindarle todo para que sean pequeños geniecillos, sino para que crezcan desarrollando sus potencialidades a su propio ritmo y de manera muy feliz. Para culminar mi presentación, he plasmado en 7 conclusiones los aspectos más importantes que he creído convenientes. La primera es que la música es un elemento fundamental para el desarrollo integral, esto quiere decir cuerpo, mente y espíritu, de los niños y niñas desde que están en el vientre materno. Investigaciones ya han develado que desde el 5º mes de gestación, el sistema auditivo del bebé está ya totalmente formado y es por eso que desde el 5º mes de gestación el bebé reconoce sobre todo la voz de su madre y todos los sonidos y vibraciones que suceden a su alrededor. Como segunda conclusión, el rodear a los niños y niñas con música permite estimular la generación de conexiones neuronales, las mismas que posteriormente facilitarán su proceso de aprendizaje. Como tercera conclusión, todos los niños y niñas nacen con todo su potencial listo para aprender y desarrollar sus habilidades en todo sentido. Todo depende del entorno que les brindemos. Lo que mencioné, música, canciones, poesías, cuentos. Y aquí me detengo solo un ratito para enfatizar que todos, absolutamente todos los niños, no es que unos nacen con un gen de inteligencia más que otros, no, todos están listos cuando nacen para desarrollar absolutamente todas sus habilidades, dependiendo de cómo nosotros como adultos, qué tipo de estímulos y qué tipo de entornos les proporcionamos a los niños y niñas. Como cuarta conclusión, la música combinada con juego y movimiento proporciona una herramienta significativa, tanto física como emocional, para la exploración e interiorización del mundo que rodea al niño y a la niña. El juego permite a los niños y niñas aprender, descubren jugando, exploran sus propias emociones y tienen la posibilidad de sobreponerse a fuertes emociones. Jugar permite a los niños desarrollar sus destrezas, dilucidar el mundo real del imaginario, reflejar sus sueños y angustias, plasmar sus vivencias y sueños. Y he querido terminar con la conclusión de que el mejor estímulo que puede recibir un bebé no es pues desde chiquitos mandarles a cursos y cursos para que aprendan y se embutan de un montón de cosas, sino el amor sincero que se les brinde. Como ya empecé diciendo en esta presentación, cuando el bebé desde muy tierno siente ese abrazo, siente ese acune y toda su pequeña infancia, ese es el mejor estímulo. Eso es lo que desarrolla las conexiones de su cerebro y sobre todo su desarrollo emocional y espiritual. Para cerrar, pues quería aprovechar para invitarles a adentrarnos en estos y otros temas interesantes para el crecimiento integral y feliz de los niños y niñas, participando de nuestros cursos de educación inicial que tenemos en convenio con la Escuela Politécnica Nacional. Pues como les mencionaba al inicio de la presentación, vamos a abrir la 10ª edición este lunes 15 de junio. Y pues tenemos a su disposición los cursos de educación inicial para niños recién nacidos de 1 año, de 1 a 2,
2 a 3, 3 a 4, y pues ya nos encontramos desarrollando y diseñando Educación Inicial 5. Estos cursos son dirigidos para madres, padres de familia, directivos de centros infantiles, maestros, maestras de niños pequeños y pues todo el público interesado en conocer cómo desarrollar todas las potencialidades de los niños y niñas en las tiernas de edad. Pues con esta invitación, les agradezco mucho por su atención, por sus preguntas, por sus inquietudes. Espero realmente que esta presentación haya sido de utilidad, que se lleven con ustedes información nueva, tal vez que no conocían, y sobre todo que la puedan compartir con quienes puedan. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Marcela Peñerrera. Este espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática. Pueden intervenir con las preguntas a partir de este momento. Andrea, tenemos la primera pregunta de Saskia, que dice, desde muy pequeños a través del juego, ¿podemos ir fortaleciendo los aprendizajes para el descubrimiento de sus dones y habilidades? Por supuesto. Gracias, Saskia. Un saludo cariñoso. Qué bueno que te has podido conectar. Por supuesto, como había mencionado, al momento que el niño, los niños y niñas desde las más tiernas de edades empiezan a descubrir y a darse cuenta que por medio del juego pues están reconociendo elementos del mundo que les rodea, eso les motiva a la vez a potenciar todas las habilidades que ellos tienen. Daba el ejemplo, cuando un niño o niña en su juego simbólico a la edad de 3 añitos, pues tal vez empieza a jugar a que es una vendedora o es una doctora, empiezan a descubrir en ellos mismos, tengo la capacidad de tal vez curar a alguien, ¿sí? Cuando, por ejemplo, como madre puedo compartir mi experiencia y estoy acostada y mi niña viene y me dice, mami, ¿te duele algo? No te preocupes, yo te voy a preparar una agüita o yo te voy a traer una curita. Están descubriendo en sí tal vez elementos de su propia habilidad, de su propio talento intrínseco en ellos que posteriormente lo van a poder desarrollar. Entonces, esto es tan mágico y se lo puede ver en todos los momentos del juego, sobre todo a partir de los 2, 3 años de edad. Andrea, Patricia nos pregunta, ¿cuál es la importancia del lenguaje simbólico en el juego? El lenguaje simbólico. Bueno, esto tiene que ver, me imagino, con el juego simbólico. El lenguaje simbólico para los niños y niñas es muy importante y lo puedo comparar tal vez con proporcionarles a los niños una realidad mágica mientras juegan. Cuando ellos están jugando y nosotros hablamos simbólicamente de lo que está pasando, le estamos también dando a los niños y niñas la posibilidad de explorar su propia creatividad, su propia imaginación mientras juegan. Y vamos de hecho a escuchar de ellos mismos cómo utilizan ellos un lenguaje simbólico mientras juegan a recrear situaciones tal vez imaginarias que hayan relacionado a través de un cuento, a través de algo que vieron en la tele, con situaciones de su propia vida cotidiana. Y eso es muy interesante observar. Gabriela nos pregunta, ¿hasta qué punto se les puede permitir a los niños fantasear y cómo ayudarles a diferenciar la imaginación de la realidad? Bueno, muchas gracias. Qué interesante esta pregunta. Los niños y niñas de 0 a 5 años por sí solos comienzan a dilucidar el mundo real del mundo imaginario. Me parece vital el no pensar que el fantasear sea un elemento negativo en la vida de los niños y niñas. Cuando ellos exploran la fantasía, ellos están dando posibilidad a que su mente comience a desarrollar su creatividad e imaginación. Y ellos mismos, al nosotros proporcionarles un entorno afectivo y amoroso, ellos mismos se van dando cuenta que están jugando, o en el juego sobre todo, que es imaginario o de fantasía con lo real. Entonces, no, en mi criterio, digamos, o con mi opinión, no deberíamos limitar la fantasía de los niños y niñas para nada, más bien podemos acompañarles en el desarrollo de su fantasía, y si tal vez nos está preocupando que están plasmando en su vida algo demasiado fantástico, pues podemos guiarles explicándoles, porque como mencioné anteriormente, los niños y niñas pequeños
entienden absolutamente todo. A veces cometemos el error de pensar de que si se les da una explicación, ellos no van a entender. Cuando uno les habla con un lenguaje que ellos puedan entender y se les explica las situaciones, ellos entienden perfectamente, sin chantar de ningún modo su, su magia de fantasear, de imaginar cosas. Jorge nos dice, ¿cómo se le puede estimular a un niño de 5 años en adelante para contribuir con su proceso de aprendizaje? De 5 años en adelante. Bueno, en este caso yo he explorado muchas herramientas de estimulación, sobre todo en este sentido que les acabo de compartir con niños de 0 a 5 años. De hecho, todas estas herramientas que tienen que ver, y esto por experiencia como maestra del método Suzuki en el aprendizaje de la música les puedo compartir, todo depende desde muy pequeños hasta, como mencioné en una de las diapositivas iniciales, en toda la infancia, del tipo de entorno que les brindamos a los niños y niñas. Nos vamos a dar cuenta, y es por eso que he enfatizado tanto en estas edades iniciales, de proporcionar a los niños todos los estímulos sensoriales y afectivos posibles, pues esto les permitirá a partir de los 5 años hasta los 90 y pico de años, pues vivir su proceso de aprendizaje de la matemática, del lenguaje, de todas las áreas de una manera fácil. Quiero ejemplificar esto. Si a un niño, a una niña, desde que está en el vientre materno, se le ha cantado, se le ha hablado con amor, luego desde el nacimiento mientras se le cambian los pañales, se le conversa, se le canta, se le recita, y esto sucede, se le incorpora música, se le lee cuentos, se baila con los niños y niñas, o sea, se les proporciona todos estos nutrientes, se decidió, para que esa semillita crezca. Todas las flores que va a dar a partir de los 4 o 5 años en adelante se van a florecer de manera muy hermosa. Es decir, que un niño al que se le ha leído un cuento muchas veces, que se le ha recitado, no va a tener absolutamente ningún problema y no vamos a necesitar de darle más estímulos posteriormente, porque su desarrollo verbal, lingüístico, va a estar totalmente creado por las conexiones neuronales que se dieron en la pequeña infancia. De la misma manera, todas las canciones, juegos y actividades lúdicas que se proporcionan para desarrollar las destrezas lógico-matemáticas jugando desde pequeños, pues facilitarán que el proceso de la mate en la escuela, en el colegio, se den de manera fluida, porque todas las conexiones neuronales ya fueron creadas en la pequeña infancia. Obviamente, un niño que no ha tenido tantos estímulos en la pequeña infancia va a necesitar un apoyo extra, un seguimiento extra, después en su posterior vida escolar y colegial. María nos pregunta, ¿cuáles son las teorías psicológicas que establecen conceptos? Las teorías psicológicas que tal vez conceptos relacionados a, ¿nos podría tal vez complementar su pregunta, María? Tal vez hasta que nos complemente su pregunta. Vamos con la Sí, sí, por favor. Paola nos pregunta que cuando su hija juega, se enoja y llora mucho. ¿Cómo puede hacer para ayudarla? Ah, ya. Me gustaría saber si Paola, la niña Paola, cuando juega y sufre, ¿juega sola o juega con alguien? Y cuando juega con esto, ¿aparece el sufrimiento o solo cuando juega sola? De hecho, cuando los niños y niñas empiezan a jugar y nosotros como adultos detectamos que hay una emoción fuerte como el sufrimiento, también me interesaría saber qué edad tiene la niña. Es muy importante dialogar. Un niño o niña a partir de los 2 años y medio, 3 años, se le puede preguntar, sobre todo si observamos en su juego este tipo de emociones, eh, ¿por qué está, o por ejemplo, si es que plasma su sufrimiento con algún muñeco? Y pregúntale al muñeco, ¿y por qué estás sufriendo? ¿Y por qué le dices esto a tu muñeco? ¿Qué pasó? Es importante acompañar en este sentido a los niños y niñas. Y algo muy, muy importante que quisiera compartir en este sentido es que si es que nosotros observamos ya un sentimiento demasiado fuerte, que tal vez nos dé la señal de que el niño ha sufrido algún tipo de agresión o algún tipo de sufrimiento que no puede expresar, y que nosotros no podemos, digamos, ni conversando ni acompañando, no podemos saber qué es ahí sí muy importante acudir a ayuda profesional, porque muchas veces, y esto ya se ha demostrado, los niños y niños plasman situaciones de agresión en su juego y a veces no son capaces de expresarlo, ¿no?
Entonces, para complementar, si es que la niña pues llora cuando juega solita, es importante que nosotros como madres, como acompañantes, participemos, nos integremos a su juego y de alguna manera al sumergirnos en ese mundo que está sucediendo en su juego, empezar a dialogar y empezar a preguntar al niño a través de sus muñecos y de las situaciones qué es lo que está pasando. Nures nos pregunta, ¿hay edades específicas para aprovechar las ventanas críticas de aprendizaje? Bueno, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, sobre todo cuando a un niño se le quiere introducir, por ejemplo, una lengua extranjera, hay en la pequeña infancia 3 ventanas críticas de aprendizaje. La primera, obviamente, es el nacimiento. Cuando un niño nace, ¿sí? Y se le empieza a proporcionar estos estímulos de cantos, de cuentos, de afecto, es una primera ventana crítica porque su cerebro está absorbiendo, tiene toda la plasticidad lista. La segunda ventana crítica es a los 2 años de edad, cuando los niños ya comienzan el periodo que se llama, digamos, esto es, por ejemplo, mi mamá está hablando de ositos y ahorita está hablando de plantitas. Entonces comienzan a dilucidar, comienzan a diferenciar y es una segunda ventana crítica. La siguiente ventana crítica, y en esta ventana crítica también en mi especialidad que es la lengua, comienzan a diferenciar, esto es un idioma de otro también. La siguiente ventana crítica en la pequeña infancia es a los 4 años de edad, es decir que a los 4 años también el cerebro, si bien ya está un poquito más maduro, todavía cuenta con una plasticidad para proporcionarles un entorno adecuado a los niños para poder desarrollar su futuro aprendizaje. Y bueno, de ahí ya viene la edad escolar, pero en la pequeña infancia estas 3 son las ventanas críticas de aprendizaje. Stephanie nos pregunta, ¿desde qué edad sería la mejor opción para que el niño pueda aprender otro idioma y qué estímulos se le podría dar? Esta es una pregunta muy interesante. Realmente, para que un niño, una niña realmente aprenda o interiorice una lengua extranjera, se puede empezar desde el vientre materno, de hecho. Hay familias bilingües, tal vez hemos podido ver, y esto depende de muchos contextos. Voy a darles la respuesta en función de varias realidades. La primera realidad es la nuestra, digamos que vivimos en una sociedad rodeada de español. Nosotros podemos trabajar con los niños y niñas incluso desde el añito de edad, porque como una ventana crítica que acabo de mencionar, que es el nacimiento, del nacimiento a los 2 años, el niño o la niña no piensa, este es inglés y qué difícil, y este es francés, y qué difícil la pronunciación. No, más bien de 0 a 2 años, si un niño que está expuesto a un entorno donde tal vez los papás le hablan español y una tía que vive con ellos le habla totalmente en inglés, y vivencia el inglés de una manera natural, así como vivencia su español, pues va a aprender inglés de manera totalmente natural desde el nacimiento. De ahí la segunda oportunidad para iniciar el aprendizaje, como indiqué, es los 2 añitos de edad, cuando el niño está en una fase que se llama de etiquetar, o sea, ella dice, ya, si yo escucho esto, este es mi lengua, este es español, y si, escucha a un gringuito hablar, este es inglés. Entonces, si bien comienza a dilucidar, si el niño está en un ambiente, es decir, si al niño o a la niña está en un grupo de juego donde los niños hablan inglés, o si los papás tienen posibilidades, no sé, de encontrar algún espacio donde se le hable a los niños solo en inglés todo el tiempo, pues va a aprender desde los 2 añitos tranquilamente. Y posteriormente, obviamente, los estímulos que van a recibir los niños de ahí en adelante son muy importantes porque al tener su cerebro tan plástico, es muy importante saber que no es que a los niños menores de 5 se les debe enseñar una lengua. Si uno desea que los niños aprendan naturalmente una segunda lengua, todo depende de rodearle de estímulos como canciones. Si es que se tiene la posibilidad de conseguir videos para que los niños observen, ellos van a empezar a escuchar y a familiarizarse con la musicalidad, con la pronunciación de esta lengua extranjera. Obviamente lo óptimo sería que en su espacio educativo se cuente con una persona, si es que ya nos queremos entrar más en el asunto, que les hable todo el tiempo en inglés, porque ellos absorben todo y van a crecer pues aprendiendo la lengua de una manera totalmente natural. María nos preguntaba sobre las teorías psicológicas.
que usan para establecer un concepto con criterio científico para enseñar a los niños. Y cómo estimular en el juego en los niños que se interesan en jugar con otros niños. Ya, muy interesante. Yo le invito, compañera, es muy importante, primero tal vez abordar las corrientes del juego proporcionadas por los grandes pedagogos que ya sabemos, Jean Piaget, Lev Vygotsky. Es muy interesante la teoría de constructivismo social que Lev Vygotsky nos proporciona a nosotros sobre cómo el niño se construye y construye su mundo y su aprendizaje en el colectivo con nosotros, así como usted plasma en su consulta. Entonces le invito a explorar primero estos dos pedagogos muy interesantes. De allí nosotros, igual en nuestros cursos de formación y actualización, nos basamos mucho en las investigaciones realizadas por la clínica Tavistock de Londres, donde varios psicólogos, pedagogos, han hecho un estudio muy detenido de casos, sobre todo de niños y niñas en todas las edades tempranas, donde se vislumbran todos estos elementos que hemos hablado. La clínica Tavistock pues está compuesta de un equipo de científicos en esta rama que le invito pues a investigar. De ahí, con respecto al juego, ¿me podría repetir la segunda parte de la pregunta, por favor? Ya. Era del desarrollo del talento, tal vez, no recuerdo. Ya, bueno, Sí, sobre el talento. Bueno, yo para lo que les he podido compartir sobre el desarrollo del talento en los niños, no solamente por el juego, sino en todo sentido, he basado sobre todo en lo que les he podido compartir en las investigaciones y la filosofía desarrollada por un maestro japonés que se llama Shinichi Suzuki, que él hizo un estudio muy exhaustivo y con una observación muy exquisita de cómo los niños aprenden a hablar su lengua materna. Pues él observó que en todos los países, todos los niños nacieran en Japón, nacieran en Francia, nacieran en Colombia, en Ecuador, todos los niños sin excepción, bueno, a no ser que hayan nacido con algún problema auditivo del habla, son capaces de aprender y absorber su lengua materna. Entonces, él observó que, claro, el lenguaje es un elemento tan complicado, tal vez nosotros como hispanohablantes no nos damos cuenta, pero nos damos cuenta al momento que de grandes, sobre todo, queremos aprender una segunda lengua. Entonces él dice, bueno, ¿cómo los niños y niñas adquieren su lengua materna de una manera tan natural y fácil sin que se les esté enseñando? Y pues él descubrió que ahí es cuando él imparte al mundo el que, bueno, el potencial de todos los niños y niñas es ilimitado. El niño está rodeado de su lenguaje, se le canta, se le habla, entonces todo depende del entorno para nutrir el potencial que todos los niños y niñas tienen. Con mucho gusto, si es que nuevamente extiendo la invitación a participar de los cursos virtuales en Educación Inicial 3, hay una charla presencial en la que abordo un poquito más a detalle estas investigaciones. Viviana nos pregunta, ¿cómo relacionar la música con aprender a tocar un instrumento en las edades tempranas? ¿Y qué clase de instrumentos son recomendados y con qué método? Gracias. Bueno, ha topado una pregunta que es una de mis pasiones actuales. Como les decía, yo soy músico y ahorita coordino en INEPE, el programa de educación del talento musical, donde trabajamos con la metodología desarrollada por el maestro Suzuki para la enseñanza de la música. De hecho, como les había hace un momento explicado, Suzuki observó que cuando un niño adquiere su lengua materna, debido a que está rodeado por su lengua materna desde que está en el vientre de la madre, todo el mundo le habla, todo el mundo le canta. Posteriormente, cuando nace, él decía, ¿cuántas veces el bebé habrá escuchado la palabra papá, teta, mamá? Para que después a los 10 meses, 11 meses comience a reproducirla. Entonces él dijo, bueno, todos los niños son exitosos aprendiendo su lengua materna. Entonces él trasladó esta visión a la enseñanza de la música y de un instrumento musical. Entonces, él en toda su experiencia de vida, pues pudo observar que pueden empezar, incluso a la edad de 3 añitos, a aprender un instrumento musical,
siempre y cuando se les haya dado el entorno de la música a los niños como una parte natural de su vida cotidiana. Es decir, que desde muy bebés hayan oído buena música. Shinichi Suzuki decía de los grandes maestros para estimular toda su sensibilidad, porque ellos al estar rodeados de música todos los días, pues es algo natural, así como escuchan su lengua materna, escuchan música todos los días y es algo parte natural. Después Shinichi Suzuki pues realizó un repertorio para cada instrumento y se le hace escuchar al niño mientras juega, mientras come, entonces está absorbiendo así como absorbe su lengua materna y después se pasa al aprendizaje del instrumento, inclusive a los 3, 4 añitos de edad, pero ya con toda esta preparación, junto con papá, junto con mamá, pues Shinichi Suzuki dice, papá y mamá, padre y madre son los primeros maestros de los niños y niñas. Entonces es muy interesante el método que trabajamos nosotros, y si es que a usted le interesa, es un método totalmente alternativo, pues involucra a los padres. Los padres empiezan aprendiendo con el docente el instrumento para guiar al niño en casa. Siempre los niños y niñas también les interesa mucho imitar y repetir lo que papá y mamá hacen. Entonces, papá y mamá al empezar a tocar, pues el niño y niña luego hay un clic mágico que dice, yo también quiero, y ahí comienza él a aprender. Y comienza a aprender el repertorio que ya he escuchado desde tanto tiempo, desde que era chiquito, entonces se da de una manera muy natural. Entonces, recomiendo fuertemente que si se quiere introducir, y esto vale para cualquier edad, este método es muy interesante, es el método Suzuki, conocido mundialmente, pues uno de los pilares fundamentales de su filosofía es no solo es formar buenas personas a través de la música, no solo pequeños geniecitos de tocar, sino personas que desarrollen su sensibilidad y lo más noble que tienen como seres humanos. Leticia nos pregunta, ¿qué aspectos se debe considerar para la selección de la música y el juego y los juguetes también, y de los juguetes también? ¿Qué aspectos se deben considerar para la música y el juego? Muy bien. Como había mencionado anteriormente, es muy importante que como adultos estemos conscientes de qué están escuchando nuestros niños y niñas. Si es que nosotros, y doy ejemplos, ¿no? de la vida real, que he escuchado a muchos niños que tarareando, y niños chiquitos, a mí me ha llamado mucho la atención, tarareando algunas canciones, por ejemplo, contra la pared, así, bueno, este tipo de canciones, pues la palabra lleva en sí una vibración y se están llevando esas vibraciones a su ser y eso lastimosamente no les aporta en su desarrollo. Obviamente nosotros podemos rodear a los niños de buena música, no necesariamente solo música clásica de los grandes maestros, ¿no? Obviamente ya las investigaciones también han demostrado que la música clásica, la música de los grandes maestros de la historia de la música, pues proporcionan vibraciones que al cerebro permite que las neuronas brillen como estrellitas y se conecten más. Música instrumental, música folclórica bonita de cada país. Podemos nosotros tranquilamente hacer bailoterapia con los niños y siempre y cuando sea música que de verdad les aporte. ¿Sí? Que nosotros dilucidemos qué estamos escuchando, haciéndoles escuchar a los niños y niñas. Con respecto al juego y a los juguetes, en una parte muy interesante del curso, me parece de Educación Inicial 2, abordamos la temática de los juguetes, que no necesariamente debemos abarrotar a los niños de juguetes para motivar su juego. Un niño puede ser feliz con una caja vacía de cartón, porque puede motivar a pensar que es una nave, que es una casa. No, yo la otra vez veía un chiste que a los niños y niñas chiquititos más les encanta, digamos, desgarrar el papel regalo que el mismo regalo. Sí, porque ellos cuando tienen estas cosas que les permite crear, sobre todo, es mágico, no necesitamos rodearles de miles de juguetes. Obviamente que sí es importante contar con juguetes que motiven el juego lúdico, legos, cosas para armar, pero no atiborrarles a los niños de juguetes tampoco, sino más bien con cajas, incluso con ollas, nosotros mismos crear con ellos juguetes, muy importante. Yo siempre recomiendo, sobre todo para desarrollar esta nobleza desde pequeños, en la medida de lo posible, así mismo como de la misma manera que les decía, ¿qué les hacemos de escuchar a los niños? ¿Qué les hacemos jugar y qué les proporcionamos para jugar? Por ejemplo, nosotros al proporcionar un juguete bélico, nosotros no es que el niño luego se vuelva agresivo, sino que nosotros lastimosamente hemos proporcionado eso. Entonces tenemos que estar conscientes también del tipo de juguetes que les damos. Agradecemos la intervención de Andrea Raza en nuestro cuarto webinario 2015 gratuito
de la música y el juego en el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 4 años. Para finalizar, vamos a darles a conocer los productos que ofrecemos de la Unidad Educación Virtual. La Unidad de Educación Virtual les ofrece a ustedes servicios virtuales de 48 horas de $140 y cursos virtuales de 64 horas de $180, en las cuales tenemos ofimática, ofimática básica, ofimática en la nube Google Drive, Excel básico en intermedio, Excel avanzado, Project básico intermedio, Project avanzado. Entre los cursos tecnológicos tenemos formación en Linux, formación en Java, formación en Java Web. Entre los cursos empresariales tenemos comercio electrónico, gerencia de servicio atención al cliente, liderazgo de alto impacto, presentaciones interactivas con Prezi, planificación estratégica, PNL básico, herramientas para el desarrollo personal, administración por procesos, community manager, técnicas de negociación efectiva. Entre la formación docente tenemos el experto en Moodle 2.x, en diseño y planificación de Moodle 2.x. En experto en tutoría virtual tenemos creación de recursos educativos con herramientas de la web 2.0, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle, herramientas para el diseño de recursos didácticos, herramientas de autor, evaluación de seguimiento académico de cursos virtuales. Entre los cursos educativos tenemos educación inicial para niños de 0 a 1 año, educación inicial para niños de 1 a 2 años, educación inicial para niños de 2 a 3 años, educación inicial para niños de 3 a 4 años, estrategias didácticas para la enseñanza de aprendizaje de las ciencias de la vida en la educación básica, matemática 1, matemática 2, matemática 3. En programas consejeros familiares tenemos módulo 1, rol de profesional e intervención familiar, módulo 2, estructura y balance del sistema familiar, módulo 3, evaluación y sistema familiar, módulo 4, construcción de un plan de trabajo con la familia. Programas especiales. Entre los programas especiales tenemos la especialización en seguros, el módulo 1, base técnica y legal, módulo 2, gerencia de riesgos en seguros, módulo 3, suscripción general, módulo 4, suscripción técnica, módulo 5, vida y asistencia médica, módulo 6, training de seguro. Entre otros servicios, la Unidad de Educación Virtual les ofrece el alquiler de plataforma Moodle, con ejecución de cursos de modalidad 100% virtual, ejecución de cursos en modalidad B-Learning como complemento de una capacitación presencial. Tenemos diseños de cursos virtuales, el desarrollo de cursos virtuales en B-Learning, diseño pedagógico e instruccional, diseño gráfico y multimedia, configuración de entornos virtuales del aprendizaje. Les agradecemos por su presencia mucho y les agradecemos por su participación. Esperamos que haya sido de un gran aporte para el desarrollo profesional. Luego de la presentación estaremos enviando el enlace para que ustedes puedan obtener la grabación. Sus certificados digitales se los haremos llegar al correo electrónico. Quedan cordialmente invitados a participar en nuestro próximo webinario. Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos nuevamente la participación de Andrea y les invitamos a contestar la encuesta de satisfacción. El enlace se encuentra en la sección del chat. Y también a compartir sus preguntas e inquietudes en el foro de dudas, al cual pueden ingresar por el mismo enlace enviado a sus correos para el ingreso a este webinario. Andrea, muy gustosa, dará respuesta a todas sus inquietudes. Reiteramos la invitación para que participen en nuestros cursos en su cuarta edición. Iniciamos el 15 de junio del 2015. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 13 de junio. De igual forma, participar en nuestros próximos webinarios. Gracias, que tengan una excelente tarde y hasta pronto.